con una contradicción entre un discurso derecho humanista inundado de acciones masivas de detención y deportación de migrantes, y que hacen caso omiso a los derechos fundamentales de las personas. Cuando persiguen, arrestan y encierran a los migrantes, incluso lo contextualizan a modo de rescate, pero sabemos que eso es una total falacia, una total mentira. El responsable, sin duda, es el Estado. Y por supuesto que es preocupante que tanto el titular de Migración como sus jefes políticos, el secretario de Gobernación y el canciller, pues lejos de asumir la responsabilidad, se tiren la bolita. Vemos que también esta no es la primera muerte de personas migrantes en detención. Ya ha habido muertes por negligencias dentro de estaciones migratorias. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más de Revolución Democrática 2.0. Para mí siempre es un gusto saludarles, saludar a nuestros extraordinarios ponentes que nos acompañan programa con programa en este esfuerzo que el Partido de la Revolución Democrática hace para todas y todos ustedes. Un espacio donde podamos analizar, discutir, debatir sobre los temas de la coyuntura, temas de relevancia nacional y, ¿por qué no?, en el camino encontrar posibles soluciones. Esto como objetivo para todas y todos ustedes, así que las y los invito a que compartan y continúen comentando su programa Revolución Democrática 2.0. El tema que tenemos el día de hoy es la migración en nuestro país no es un delito. De ahí que derivan muchos problemas, muchas situaciones como las que anteriormente en días pasados, donde lamentablemente 39 seres humanos perdieron la vida. Para platicar sobre este tema, analizarlo a fondo, analizar pues algunas de las respuestas que quisiéramos encontrar, tengo un extraordinario panel que les voy a presentar a continuación. Me da gusto saludar aquí de manera presencial a Raimundo Moreno Romero. Él es actualmente coordinador de comunicación del grupo parlamentario del PRD en la actual legislatura. Raimundo, qué gusto saludarte de nuevo. Igualmente, Gaby, un gusto para ti. Igual un saludo para Elena y Enrique y a todo el auditorio. Muchas gracias. Y de manera virtual me da muchísimo gusto saludar a María Elena Hernández Lara. Ella es politóloga con formación complementaria en Educación Popular, Educación para la Paz y Derechos Humanos. María Elena, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Gaby, Raimundo, Enrique. Muchas gracias, María Elena, bienvenida. Y de igual manera, de manera virtual, me da gusto saludar a Enrique Malacara Martínez. Él es abogado, funcionario político e investigador. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes a todas y a todos, y qué gusto saludarlos desde San Luis Potosí, desde el centro de nuestro país, y donde el fenómeno migratorio, pues bueno, tiene unas vertientes muy importantes. Un gusto estar con ustedes, es un enorme placer y se los agradezco. El placer en verdad es todo mío. A los tres les agradezco su participación, el tiempo que tienen para nosotros, para la audiencia de Revolución Democrática el día de hoy. Si me lo permiten, me gustaría comenzar con María Elena haciéndote pues la primera pregunta sobre, ya lo comentaba yo, este lamentable suceso en donde 39 seres humanos perdieron la vida y no solo no encontraron el asilo que deseaban, el asilo que venían buscando, sino que además, bueno, pues se les resguarda en un centro de detención. Y pues lo demás es historia, lo vimos todos en redes sociales, perdieron la vida de una manera muy arbitraria. Yo quisiera preguntarles, y antes de entrar en la pregunta, María Elena, dar el dato, desde 2014 a 2021, poco más de 3,000 personas han fallecido en su andar, en en este cruce, en este intento de caminar y transitar entre la frontera de Estados Unidos y México. A esto, bueno, pues se viene a sumar esta cifra última de 39 personas. Yo quisiera preguntarte, ¿qué opinas al respecto de esta situación, María Elena? Estas cifras nos las da Fundación para la Justicia y el Estado Democrático en un informe que hacen, donde además nos mencionan que 659 personas en las rutas migratorias a través de México también han fallecido, no solo en la frontera, sino también en estas rutas migratorias. Un suceso muy lamentable. María Elena, me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Sí, desafortunadamente desde el año 2012
ha sido más visible el tema de la muerte de personas migrantes en las rutas migratorias. En 2022, el Servicio Jesuita a Migrantes México publicó un boletín llamado Las rutas migratorias se trazan con la muerte de personas migrantes. Y ahí con datos proporcionados también por el Missing Migrant Project, que es un informe también de la OIM, demuestran cómo justamente a lo largo de las rutas migratorias desde Chile hasta Estados Unidos, pues estas rutas se van llenando de muertes, ¿no? Son más de 100,000 personas las que se están contabilizando en ese informe desde 2000, me parece que también tienen cifras de 2014, y de esas 70% se viven desde el Darién hasta la frontera con México y Estados Unidos, y el 30% se viven en la frontera de Estados Unidos y México. Es muy interesante y lamentable, triste, ver el mapa y ver también la georreferenciación de estas muertes. Vemos que también esta no es la primera muerte de personas migrantes en detención. Ya ha habido muertes por negligencias dentro de estaciones migratorias. No ha sido un número tan alto, ni ha sido en una situación tan lamentable como la que se vivió en Ciudad Juárez la semana pasada, pero ya ha habido muertes a manos del Instituto Nacional de Migración en años pasados. Y también pues recordemos que también a manos del crimen organizado, donde también se han documentado la concurrencia y la participación por corrupción y por omisión de funcionarios públicos, están todavía pendientes Cadereyta, y también está pendiente la muerte de los migrantes de San Fernando. Entonces, bueno, creo que es muy importante hacer hoy, aprovechar esta coyuntura para buscar que no se repitan estos actos de impunidad. Muchas gracias, María Elena. Por supuesto, habremos de analizar a lo largo del programa de qué manera podríamos lograrlo. Entre tanto, me gustaría preguntarte, Raimundo, la migración en nuestro país pues no es un delito, sino más bien una falta administrativa. No obstante, bueno, Francisco Garduño, el titular de esta instancia, promueve redadas continuas, promueve como si en realidad estuviera buscando la detención de los migrantes. ¿Tú consideras que, dado la situación lamentable de los 39 migrantes, dadas estas redadas, esta intención constante de capturar hacia las personas y de encerrarlas, dado que no es un delito, debe renunciar? Por supuesto. Primero, hay una responsabilidad política y jurídica en el caso del titular de migración. Pero hay que entender también, compañeras, compañeros, que el fondo de todo esto radica, como tú bien lo comentas, en que el Estado mexicano ha diseñado una política migratoria que claramente criminaliza a los migrantes. En la práctica no es un derecho dentro del Estado mexicano, a pesar de que, como bien comentas, migrar está muy lejos de ser un delito, es un fenómeno intrínsecamente humano. Soy zacatecano, seguramente Enrique, que es San Luis, no me dejará mentir. Somos estados profundamente migratorios, incluso hay legisladores migrantes en el estado de Zacatecas. Eso te habla, insisto, de este doble discurso. Por cierto, entiendo que ya no son 39, sino 40 las personas fallecidas en esta tragedia, en este crimen de Estado que todos atestiguamos en Ciudad Juárez. México tiene una historia disímil que tenemos que reconocer. Por una parte, una historia fascinante del refugio español, por ejemplo, guatemalteco, y por otra parte, esta política, insisto, de criminalización que se ha ido recrudeciendo además en los últimos años. Para mí es un ejemplo más de la profunda incongruencia de este gobierno, que por una parte extiende la mano. Hay que recordar que cuando arrancando este gobierno el presidente mismo hizo un llamado a los centroamericanos para que vinieran a México, y por otra parte somos de facto el muro fronterizo que tanto anunció en su momento Donald Trump. Somos una patrulla fronteriza de facto. Ahí está la Guardia Nacional, insisto, persiguiendo sin capacitación en materia de derechos humanos. Y en la consecuencia de esa política de criminalización es justamente lo que vimos, una tragedia más, en este caso, donde el responsable, sin duda, es el Estado. Y por supuesto que es preocupante que tanto el titular de migración como sus jefes políticos,
el secretario de Gobernación y el canciller, pues lejos de asumir la responsabilidad, se tiren la bolita esperando que alguno pueda tener menor costo político ante sus aspiraciones presidenciales. Una tragedia que al final sea la política y los intereses particulares los que se antepongan a la tragedia humana. Por supuesto, y más adelante justo vamos a analizar esa bolita, esa papa caliente que se andan aventando por ahí. Y antes de ello me gustaría preguntarte, Enrique, la ley de migración pues considera las estaciones de detención como eso y no como cárceles, los considera como un espacio donde los migrantes pueden establecerse para regularizar su situación, para poder atenderla, volver a su país o pues poder avanzar de manera legal. Sin embargo, las personas que fallecieron en este lamentable suceso estaban encarceladas. Yo quisiera preguntarte, Enrique, ¿este centro de detención cumple con las normativas que establece la ley de migración? ¿Tenía irregularidades? ¿Se violaron derechos humanos? Por supuesto, pero ¿estaban cumpliendo con lo que mandataba la ley de migración? Mira, para contextualizar, incluso a mí me causa mucha tristeza que al principio de la administración del presidente López Obrador se dijo que estas estaciones migratorias pasarían a ser una especie de albergue, de albergues de atención a personas migrantes que iban a encontrar estos oasis dentro de nuestro país para que las personas fueran resguardadas. Y hoy vemos todo lo contrario, ¿no? Que son espacios que no tienen las mínimas condiciones de seguridad. Hay estados en donde las estaciones migratorias son bodegones sin el más mínimo cuidado. Aquí en San Luis Potosí tenemos una estación migratoria que era una especie de hotel, de un lugar ahí medio abandonado, y que con claridad vemos que no reúnen estas condiciones de seguridad, no tienen dictámenes adecuados de protección civil. Yo quiero decirte que según el acuerdo que establece las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias, señalan, fíjense lo delicado que es esto, que funcionarán con un estricto respeto y protección a los derechos humanos y que se aloje a las personas extranjeros, que la Secretaría de Gobernación está facultado para expedir estas disposiciones administrativas para lograr una convivencia armónica, preservar la seguridad de las personas extranjeras alojadas en estas estaciones migratorias. Y estas disposiciones administrativas hablan de un estricto respeto y protección a los derechos humanos de las personas migrantes, y lo cual vemos en la praxis que es todo lo contrario, que estas estaciones migratorias no cumplen con estos mínimos requisitos de seguridad, no cumplen con estos mínimos protocolos de respeto a estos derechos humanos, que muchas veces no existe lo que está contemplado, que es la asistencia médica, porque los delegados o los representantes de estas oficinas y encargados de las estaciones migratorias refieren no tener presupuestos, no se atienden los requerimientos alimentarios que la población migrante necesita, no existen lugares donde estén separados hombres y mujeres, no existen condiciones para preservar este derecho tan importante a la unidad familiar. No se garantiza el respeto a los derechos humanos de los extranjeros que son presentados, y donde vemos que es evidente que se presenta situaciones de hacinamiento, ¿no? Donde vemos que incluso que no debiera ser así, se encuentran resguardados menores migrantes no acompañados, situación que es gravísimo. Vemos motines como el que lamentablemente se vivió en Ciudad Juárez, y vemos situaciones muy precarias y donde no se está cumpliendo estos mínimos requisitos de seguridad, de derechos humanos para las personas migrantes. Entonces, es muy lamentable todo esto que está pasando. Muchas veces tenemos que, en su caso, teníamos que entrar el Estado, el municipio, a ayudarles a la autoridad federal a resguardar a las personas migrantes extranjeras, a las familias, a los menores no acompañados, y veíamos situaciones realmente lamentables que desencadenan en este tipo de situaciones como las que se vivieron en Ciudad Juárez.
Correcto, y justo retomo lo último que dices, porque me lleva a la siguiente pregunta, Elena, donde, bueno, también la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho denuncia, por supuesto, que las mujeres migrantes también son sometidas a diferentes tipos de violencia, violencia sexual, violencia física, psicológica, y por supuesto no denuncian por miedo a ser deportadas, por el miedo, por supuesto, a que las vuelvan a detener, que las vuelvan a violentar, y entonces vuelve invisible cualquier acto, cualquier violencia que las mujeres migrantes sufran. Por supuesto, los niños, que también se consideran vulnerables ante situaciones de abuso de poder y de corrupción. Yo te preguntaría, te pediría más bien tu opinión al respecto, María Elena. Mira, el tema de la migración de mujeres, niñas, niños y adolescentes es un tema relativamente reciente, ¿no? Es en la última década en donde se ve esta migración femenina en creciendo. Y bueno, la experiencia que tenemos de acompañamiento, que yo tengo de acompañamiento a mujeres migrantes, a niñas, niños y adolescentes, la mayoría ya ha vivido situaciones de violencia basada en género desde sus países de origen, y el tema es que se van multiplicando el número de personas que las van violentando. Ya no solamente es su marido o el tratante de personas que las violentó en sus países de origen, o la pandilla también que las violentó por razones de género, sino también, como lo dices, es el agente de migración, es el policía municipal, es el policía estatal, quienes las van extorsionando y violentando a lo largo del camino. En este sentido, creo que es importante tener en cuenta y en consideración que se tiene que tener una política de atención especial. Muchas de las mujeres que están migrando lo hacen ya sea por estas razones también de violencia que comento, sumadas también a que necesitan también reintegrarse o reunirse, reunificarse con familiares en Estados Unidos. Muchas de ellas también tienen hijas o hijos que están viviendo en Estados Unidos, y ellas, ya sea que hayan sido deportadas o expulsadas por el título 42, o que hayan tenido algún otro tipo de complicación en Estados Unidos, hayan sido deportadas por título 8. Y bueno, estos son normatividades que surgieron en los últimos años en Estados Unidos para ir sacando o expulsando a personas migrantes indocumentadas que tenían ya una vida resuelta en Estados Unidos. Entonces, muchas de las mujeres que están en esta situación de migración forzada ya tenían hijos que están viviendo con sus familias en Estados Unidos y fueron pues expulsadas de este país. Entonces, creo que ahí hay que tener una especial cuidado, sobre todo en la escucha de cada caso, para saber y poder aplicar esta perspectiva basada en género y poder proteger y acompañar a las mujeres migrantes y a sus hijas e hijos para poder tener las medidas más adecuadas y que les protejan. Brindar los servicios que en materia también de género y de cuidado hacia las mujeres pueden llegar a existir en distintos estados de la República o a nivel federal, aunque también en este gobierno el tema de las políticas a favor de las mujeres o para erradicar la violencia contra las mujeres también han sido, digamos que, devastadas, por así decirlo, ya sea porque hubo reducciones presupuestarias o también porque se empezó a poner menos cuidado en el cumplimiento de la institucionalidad. Entonces, en ese sentido, creo que lo primero es tratar de entender estas nuevas formas de migración y los perfiles migratorios de las mujeres y buscar las medidas más protectoras para ellas y sus hijas e hijos. Sí, por supuesto, y sobre todo cuidar que los abusos que pasen, que deberían de impedirse, por supuesto, de erradicarse, pues no queden a la deriva y no queden ahí como en una laguna legal. Debería haber más cuidado en la reglamentación, que por supuesto fuera vinculante para que no se quede como en la duda en el limbo, si es en territorio pero no era del país, pero entonces hacia qué ley vamos a someterla y con qué ley se va a juzgar. Yo creo que coincido contigo absolutamente, debe de regularse y cuidar esa situación, porque si no las mujeres van a ser doble, triple y ya ni sé cuántas veces violentadas, al igual que, bueno, pues también los niños que son vulnerables en estas situaciones. Se nos ha terminado el tiempo del primer segmento. Yo voy a pedirles a ustedes que nos ven del otro lado, que nos escriban, que nos den sus opiniones, pero también que compartan este espacio para que más personas lo conozcan, para que más personas puedan escuchar. Tal vez no estemos de acuerdo, el disenso es bueno, el disenso es sano, el diálogo y el debate también lo son, pero es más
así extraordinario el resultado cuando podemos dialogar, cuando podemos debatir y encontrar resultados, encontrar tal vez políticas públicas que podamos exigir al gobierno que implemente para resolver justamente situaciones tan complicadas y delicadas como esta. Así que tienen la obligación, por favor, de escribirnos y compartir este programa. Por favor, no te vayas. A quien está del otro lado de manera virtual, no se vayan. ¿Sabías que la principal causa de migración en la población mexicana en 2018 era la búsqueda de trabajo? Cerca del 67.7% de los migrantes internacionales mexicanos reportaron dicha causa como la razón de emigrar del país. Estudiar en el extranjero representó el 12.4% de la causa de migración durante el mismo año. Estamos de regreso con todas y todos ustedes en Revolución Democrática 2.0. Gracias por acompañarnos y por seguir compartiendo y comentando este espacio que es para ustedes. Y bueno, comentábamos justo en el segmento anterior, salía a la plática esta bolita que se avientan, esta papa caliente que yo fui, tú las traes, yo no fui, y así se la han llevado, pero no nos han dado un resultado y nadie se ha hecho responsable. Quiero que ustedes sepan, el Instituto Nacional de Migración depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así es. Y su titular, Adán Augusto, bueno, pues se echa la bolita justamente con Marcelo Ebrard, de Gobernación, sí, se echa la bolita con Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, en este ir y venir, en este yo no fui, tú eres responsable, yo no fui, yo quisiera preguntarte, Enrique, ¿quién es el responsable entonces? Y para que la gente que lo ve lo tenga claro, porque más allá de decir o echar o no las culpas, por supuesto hay un titular, por supuesto debe haber un responsable, y quisiera que nos dijeras quién es. El tema, según el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, señala como parte de los órganos administrativos desconcentrados, en su capítulo primero, artículo segundo, inciso C, fracción segunda, al Instituto Nacional de Migración. Bueno, pues hasta incluso en esta burocracia que tiene la Secretaría de Gobernación hay una unidad de política migratoria, existe hasta una coordinación integral de atención a la migración en la frontera sur, y bueno, toda una subsecretaría y toda una burocracia, y donde definitivamente, o sea, el tema migratorio corresponde al Instituto Nacional de Migración, que ellos operativamente lo hayan querido encasillar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues es un tema muy, muy complejo, porque, pues bueno, ahí vemos que las atribuciones no están definidas, donde existen varios mandos y donde vemos que hasta la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, pues bueno, hace acciones de contención, hace acciones de revisión. Definitivamente vemos una política migratoria mexicana con una contradicción entre un discurso de derecho humanista inundado de acciones masivas de detención y deportación de migrantes, y que hacen caso omiso a los derechos fundamentales de las personas. Cuando persiguen, arrestan y encierran a los migrantes, incluso lo contextualizan a modo de rescate, pero sabemos que eso es una total falacia, una total mentira, porque pues, los alojan en estos albergues, en estas cárceles migratorias, y bueno, vemos que los mantienen en celdas sin ventanas, cerradas con rejas, candados, privados de su libertad, y definitivamente pues, es un tema que tiene que atender la Secretaría de Gobernación, y donde, pues bueno, claramente el Instituto Nacional de Migración es un órgano que desconcentrado que pertenece a la estructura de la Secretaría de Gobernación. En estos afanes de protagonismo político, pero también vemos los deseos de sus titulares, en el caso del secretario de Gobernación y en el caso del secretario de Relaciones Exteriores, que aspiran a ser presidentes de la República y que, bueno, se evaden responsabilidades y que traen todo unas estrategias de hacerse muy visibles ante los medios de comunicación, pero bueno, nunca asumen sus responsabilidades, ¿no?
Esto es una constante que vemos también al interior de nuestro país, en los estados donde pues definitivamente no hay una claridad en esta política de atención al fenómeno migratorio en tránsito, y vemos que, pues bueno, es una situación muy, muy lamentable. Así es, y justo escuchándote, pues sí, es inevitable retomar las publicaciones que hace la gente en redes sociales, donde emiten sus opiniones, donde pues la gente se da cuenta, por supuesto, que lamentablemente esta situación, más allá de atender la gravedad de la misma, pues pareciera que funciona como un motín político para ver a quién le afecta políticamente, como tú decías, muy visibles ante los medios de comunicación, pero muy invisibles a la hora de asumir las responsabilidades y a la hora de dar soluciones. Y aquí, pues al final pareciera que andan evitando a quién le va a mermar políticamente sus aspiraciones presidenciales, y pues de resolver y de atender ni hablamos, porque eso pasa a segundo término y es muy lamentable. Te agradezco mucho, Enrique. Y justo también comentábamos en el segmento pasado, ya nos lo comentabas, en su campaña, Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues se pronunciaba, por supuesto, mucho en pro de defender a los migrantes, de defender su integridad, sus derechos, manejaba políticas incluso muy para atraer, o sea, parecían buenas, ¿no? Yo incluso lo acepto, parecían buenas. Yo decía, por vaya, alguien está atendiendo el tema. Sin embargo, por la presión de Estados Unidos a establecer un límite, a impedir que más migrantes cruzaran y lograran hacerlo hacia Estados Unidos, bueno, pues no solo cambió el discurso, sino también militarizó esta parte de migratoria. Yo quisiera preguntarte, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con este discurso? ¿Se puede declarar un enfoque de derechos humanos mientras al mismo tiempo encarcelas y violas los derechos humanos de los migrantes? Por supuesto que no, por supuesto que no. A ver, primero coincido totalmente contigo, con Enrique, con todos, con Elena también, en el sentido de que, bueno, primero este gobierno es un gobierno claramente de improvisaciones y doble discurso. Por una parte, el decreto del presidente que involucra a la Cancillería en estos temas, pues ha generado únicamente confusión. Ya lo comentaba muy bien Enrique. Y el tema de que la Sedena participe tan activamente, pues es un elemento más de la política de militarización generalizada del actual gobierno, que está ya en todos los ámbitos de la vida pública de México. Mira, las y los migrantes son hoy en este país una de las poblaciones más vulneradas, son fantasmas para el Estado mexicano, y también hay que decirlo para buena parte de las y los ciudadanos. Y esto es responsabilidad del gobierno federal. Es un tema exclusivamente del gobierno federal. Y lo comento porque también ha sido evidente cómo el gobierno federal abandona en ocasiones a los gobiernos municipales y estatales, que terminan siendo quienes tienen que asumir las responsabilidades de la enorme carga financiera, de la obligación de atender emergencias sanitarias o de seguridad vinculadas con la migración. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que entrar a recuperar esa vocación humanista que en algún momento México lo puso en el escenario internacional, nos dio respeto cuando se trató del refugio español, ya lo comentaba en el anterior segmento, del refugio chileno, cubano, haitiano, guatemalteco, en fin, argentino. Esa historia es un legado extraordinario para nuestro país. Hoy lo estamos traicionando. ¿Qué tenemos que hacer? Insisto, regresar a esa visión humanista, asignar recursos suficientes, presupuestos suficientes. No puede operar un sistema como nuestro sin los recursos suficientes. Entrarle en serio a capacitar en materia de derechos humanos, fortalecer la Comar, que hoy está abandonada. Y lo vemos aquí en la Ciudad de México con campamentos de migrantes que buscan refugio, buscan asilo y están hoy a la deriva, en la calle, en absoluto abandono. Claro. Y, por supuesto, siempre con la espada de Damocles del crimen organizado sobre ellos o de la propia autoridad, que es también su verdugo. Y claramente dejar de lado este enfoque de militarización que también y sobre todo en esta clase de temas pues afecta a quienes migran. Hoy en México, de facto, ser migrante es un delito, es un crimen y es una sentencia. Tenemos que asumirlo y actuar en consecuencia.
Sí, por supuesto, y también actuar en consecuencia, pero también, Elena, y estaremos todos de acuerdo, que no podemos ser candil de la calle, oscuridad de nuestra casa, porque también del otro lado, en la otra frontera, tenemos compatriotas mexicanos que también son víctimas de otras historias que se dan de aquel lado. Comentaba, soy zacatecano, Enrique es San Luis Potosí, Elena vive en la frontera, somos un país de migrantes. La mitad de las y los zacatecanos viven en Estados Unidos, viven en California, y exigimos, por supuesto, que allá se les atienda con la dignidad que exige cualquier ser humano. Es absurdo, es una incongruencia histórica que nuestro país sea el verdugo de cientos de miles de personas cuyo único delito es buscar una vida mejor. Es un absurdo histórico que, por supuesto, en algún momento se le va a cobrar al actual gobierno. Esperemos que sea así y no se la pasen bateando como siempre y esquivando las obligaciones que tienen. María Elena, me gustaría cerrar contigo este bloque justamente preguntándote tu opinión al respecto, porque también en nuestra frontera, en la otra frontera, tenemos esta misma situación con también personas mexicanas que padecen, que la sufren, que cuando intentan buscar una vida mejor, por supuesto, pues también son víctimas no solo de la propia militarización en México, sino también por parte de las autoridades de Estados Unidos. Entonces yo quisiera preguntarte al respecto, ¿el Estado mexicano garantiza los derechos humanos, por lo menos, de estas personas? No, creo que hay una falta de entendimiento incluso del propio fenómeno. Acá en la frontera norte, yo hablo desde la realidad de Ciudad Juárez, vemos migrantes mexicanos que están como desplazados internos, pero es algo interesante porque en realidad ellos están buscando protección internacional en Estados Unidos porque México ya no les garantiza tampoco protección, pero al estar cerrada para las personas que no pueden pagar una visa o que no se les otorga una visa, la entrada a la frontera y tampoco logran acreditar que tienen una situación que amerite recibir asilo por parte de Estados Unidos, entonces se quedan en el limbo fronterizo, ¿no? Muchos mexicanos que terminan siendo desplazados internos, aunque en inicio estaban buscando protección internacional. Por otra parte está también lo que ya decía Raimundo, que nos hemos convertido en un muro burocrático que ha detenido a miles de personas extranjeras también a lo largo del territorio mexicano y que la manera de operar es detener a las personas en estancias migratorias, en estaciones e estancias migratorias y después desplazarlas hacia el interior del país. Hay que señalar que muchas de las personas que son detenidas en la frontera de México y Estados Unidos son removidas, no son expulsadas, porque además, como en teoría son solicitantes de refugio, no pueden ser expulsadas porque México tiene firmados tratados internacionales que impiden la devolución para las personas que buscan protección internacional. Entonces lo que hace simplemente es removerlas de la frontera entre México y Estados Unidos para cumplir los preceptos de las negociaciones que hizo el actual gobierno con el gobierno estadounidense y las mueven hacia estancias migratorias o hacia estados como Veracruz, Chiapas, es decir, es como un juego de serpientes y escaleras, ¿no? Si te toca la estación migratoria, te regresan hacia la frontera más abajo que puedan y la gente vuelve a intentar subir para poder buscar mejores condiciones de vida o reunificarse con sus familiares que viven en Estados Unidos. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, definitivamente no se están cumpliendo los derechos humanos, el derecho mínimo de solicitar refugio, solicitar asilo. Yo misma he sido testigo de cómo agentes del Instituto Nacional de Migración buscan intimidar a las personas diciéndoles que si piden refugio se van a tener que esperar dentro de la estancia migratoria hasta 6 meses o un año detenidos hasta que se les otorgue la estancia y pues obviamente las personas desisten de su derecho a solicitar refugio, llevar todo su proceso ante la Comar y lo que hacen es pues removerlas a otras estancias migratorias. Entonces creo que hay entiendo el contexto internacional en el que se encuentra México, pero definitivamente lo poco que se puede hacer a favor de las personas migrantes en ese contexto no lo está haciendo este gobierno y no está actuando de una manera definitivamente humana, ya no nada más de derechos humanos, sino es realmente una crisis humanitaria desde el más amplio sentido de lo que significa la humanidad y la sensibilidad y la compasión hacia las otras y los otros, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo y justo creo que dibujaste muy bien cómo es que percibimos muchas personas esta situación de solo bloquear, de solo empujar, de solo desviar, de solo fungir como este obstáculo para que el de acá arriba no se enoje, pero no lo resuelvo. Yo simplemente le quito problemas de enfrente, le quito problemas de encima y se acabó. O sea, no lo resuelvo, pero tampoco me meto en problemas, pero entonces tampoco hago nada, pero entonces pues hay que se queden y yo me la llevo bien porque no tengo broncas acá, ni me hago cargo de ti, y entonces todos estamos bien. Y justo yo creo que es la situación que debe de atenderse, justo por lo que dices, por humanidad, ¿no? Ya más allá de un tema de derechos, tiene que atenderse por humanidad, porque bueno, pues la situación como la que vimos en semanas anteriores definitivamente no es humano, carece de toda humanidad y sensibilidad, y yo creo que por ahí también habríamos de atender. Se nos terminó el tiempo de este segundo segmento. Yo los invito a que nos escriban, a que compartan el programa, a que lo escuchen a través de la plataforma que ustedes prefieran, en Facebook, en YouTube, que nos echen un Twitter, que nos escriban en Instagram a través de Rebocrática 2.0, donde de repente ahí subimos para ustedes, bueno, cómo grabamos estos programas, este espacio que es para ustedes. No se vayan, ya está por terminar nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos queda otro cachito. En 2022, la migración en México estuvo conformada por un 61% de hombres, 23% de mujeres, 9% de niños y 7% de niñas. Según la clasificación del organismo, la migración en México no se puede entender sin la omnipresente supervisión de Estados Unidos al norte. Regresamos al tercer y último segmento de tu programa Revolución Democrática 2.0. Gracias por acompañarnos a lo largo de estas 9 temporadas de este esfuerzo que hace el Partido de la Revolución Democrática para generar un espacio de debate, de diálogo, de análisis, donde tú, que estás allá del otro lado, puedas escuchar a nuestro extraordinario panel que muchas veces se conforma por académicos, académicas, políticos, también militantes de este partido, también militantes de otros partidos, ciudadanas y ciudadanas como tú y como yo que nos interesamos en los temas de relevancia nacional. Así que te agradezco que estés programa con programa en estas transmisiones de Revolución Democrática 2.0. Llegamos al final del programa del día de hoy, por lo que voy a pedirle a nuestros panelistas que me ayuden, yo sé, con la parte difícil. Yo sé que aquí los pongo a encontrar la aguja y que es complicado a la hora de proponer soluciones, pero no es imposible. Así que si pudiéramos comenzar contigo, Raimundo, ¿qué propones para que la política migratoria mexicana respete los derechos humanos? No solo los respete, sino que también los 3 órdenes, los 3 niveles de gobierno generen políticas públicas que sí garanticen, que no se queden a la deriva los derechos humanos de cualquier persona que busque mejorar, que busque migrar y que busque emprender cualquier destino en nuestro país. Que busque ser feliz en nuestro país o transitar por él para ser feliz, así de sencillo. Bueno, ya lo comentaba anteriormente. A ver, primero coincido con Elena. El Estado mexicano se limita a maquillar una realidad que le rebasa, evidentemente, y esto incluye, por supuesto, los acuerdos migratorios que tenemos con Estados Unidos. Creo y coincido con ella que vivimos una crisis migratoria de enormes proporciones, que está costando vidas, que cuesta todos los días dramas humanos terribles en todo el territorio nacional. Primero tenemos que afrontar la realidad, asumir que estamos ante una crisis humanitaria, que es además nuestra responsabilidad como mexicanas y como mexicanos. Hoy por la mañana escuchaba, por cierto, a un personaje, el padre Solalinde, que hablaba de la desaparición del INAMI y hablaba de la creación de una nueva comisión. Y lo que traigo a colación, precisamente porque creo que sí hace falta rediseñar el aparato migratorio mexicano, pero no para crear comisiones. Hay un viejo adagio en México que decimos, cuando quieres que un problema no se resuelva, crea una comisión. Creo que eso es lo que quieren hacer en este gobierno. Nuevamente seguir maquillando un problema a partir de crear una suerte de organismos que no van a quedar en el poco tiempo, venga, claro, ¿no? en poco tiempo resueltos. Reitero, primero asumir la responsabilidad, ya lo comentaba, cambiar de tajo esta política migratoria que criminaliza a quien migra y transformarla en una política sustentada en derechos humanos. Entender finalmente que la migración es un fenómeno intrínsecamente humano que nos fortalece, que en la historia además le ha dado mucho a este país.
Ya lo decía yo, no solo en su momento el refugio español, que está muy documentado. Hay enormes historias, extraordinarias historias del refugio, insisto, guatemalteco, de migrantes de todas partes del mundo que le han dado a este país lo que es hoy, lo que hoy somos. El día que asumamos finalmente que la migración, lejos de ser una amenaza, es una fortaleza, es la posibilidad de crecer, de enriquecernos, cambiará esa visión que tenemos o que muchos tienen en este país. Tenemos que entrarle a la capacitación en materia de derechos humanos, insisto, tenemos que dejar de lado la militarización. Hoy quien está al frente de esta política de persecución es nada más y nada menos que la Guardia Nacional, formada por militares sin capacitación en derechos humanos. ¿En qué cabeza cabe? Reiterar, el paso 1 es asumir que estamos ante una enorme crisis migratoria. Cambiar de tajo esa idea tergiversada de que la migración es una amenaza y también quitar, por supuesto, a los militares para dar paso a una política en materia de derechos humanos. Es un reto enorme, enorme. No se va a resolver en el corto plazo, tenemos que asumirlo. La Comar está abandonada, sin recursos. Pero tenemos que empezar por alguna parte. Y yo creo, estoy convencido, que ese primer paso está en asumir que hemos hecho mal las cosas y que hoy el Estado mexicano es responsable de cientos de miles de vidas que están a la deriva en un juego de gato y el ratón, de maquillaje, cuyo único objetivo de parte de sus funcionarios es quedar bien con el vecino del norte. Así es, y que bueno, distan mucho de cualquier cuidado, de cualquier interés real, de cualquier discurso de campaña que se haya tenido en algún momento. Justo dista mucho de ese discurso que, como tú decías, solo se queda en discurso y pues para nada en acción, para nada en implementación de políticas públicas reales, vinculantes, que de verdad resuelvan el problema y no solo lo hereden a la administración que venga y digan, pues bueno, ya no es mi problema, hay que venga otro y ahí lo vaya, que se encargue, ¿no? Y bueno, pues me gustaría también escuchar tus propuestas, Enrique, adelante. A ver, muy importante creo que sería una reingeniería en cuanto a los marcos legislativos. Es fundamental de verdad porque yo lo viví hasta hace 2 años como director de migración del gobierno del estado de San Luis Potosí. Es muy importante la participación dentro de estos procesos de regularización, de poder ofrecer ya muchas de las ciudades nos hemos convertido en ciudades de destino, ya avanzar hacia las fronteras cada vez es más complejo. Vemos que los flujos migratorios cada día son más controlados y las rutas migratorias por la delincuencia organizada, hay que decirle con nombre y apellido. Entonces, es muy importante dentro de esta reingeniería legislativa la participación activa de los estados y los municipios para poder atender el tema de estos flujos migratorios, de la migración en tránsito, que exista un sistema de regularización migratorio accesible, eficiente, gratuito, con la participación, insisto, de los 3 niveles de gobierno, de la sociedad civil. Nosotros en su momento propusimos y además ese era su deseo, que la participación activa también de las representaciones diplomáticas, los consulados, las propias embajadas de los principales países en tránsito por México, homologación legislativa de los marcos locales, también eso es muy, muy importante, y leyes, la creación de leyes o la adecuación de marcos normativos donde la protección a las y los migrantes sea la parte fundamental. Proteger los derechos humanos de las personas migrantes, consolidar desde esta legislación y las instituciones esquemas de garantías de protección y acompañamiento, fortalecer las capacidades institucionales desde los municipios, los estados, para poder acoger y atender de mejor manera la regularización de las personas extranjeras, incorporarlos a la actividad económica, ayudarles en documentar su estancia aquí en México y hacerlos inmediatamente estén en nuestras entidades federativas, en nuestros municipios, sujetos de derechos. Y yo estoy seguro, porque también el extranjero que transita, la persona migrante que está
en nuestro país, quieren ser también sujetos de obligaciones. Entonces yo creo que esta reingeniería al marco legislativo a nivel nacional, a nivel subnacional, con la participación de los municipios, bueno, resulta fundamental. Enrique, pues antes de continuar ya con este último segmento del programa, me gustaría agradecer tu participación. Sé que por agenda, bueno, pues hiciste el esfuerzo enorme de acompañarnos, pero se te terminó el tiempo justo en el momento en el que ya concluimos y lo alcanzaste a hacer de manera extraordinaria. Te agradecemos mucho, te despedimos por hoy, espero verte en un próximo programa. Gracias, un saludo y de verdad les aprecio y les agradezco esta invitación. Y sí, desafortunadamente tengo que salir corriendo, pero estoy a sus órdenes en San Luis Potosí, tienen su casa y donde el tema migratorio pues resulta muy importante para la autoridad municipal y sentamos las bases para que hoy el actual gobierno del estado esté atendiendo de la mejor manera posible a la población migrante en tránsito, a la que decide asentarse en nuestro estado, y un tema también fundamental a nuestros migrantes que retornan desde Estados Unidos. Es muy importante el tema del retorno y que también merece también un capítulo aparte. Así es, la importancia necesaria, y yo creo que también sería tema de un programa nuevo en donde espero que participes. Te agradezco mucho. Saludos y un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, pues también me gustaría, para ir ya cerrando este programa, escuchar tus propuestas, María Elena. Bueno, creo que me sumo a lo que ya dijeron Raimundo y Enrique y solamente haría algunos énfasis, ¿no? La primera cosa que me gustaría decir es que dejemos de ver la migración como un problema, ¿no? La migración en sí misma no es un problema. Se ha convertido en un problema y hay una crisis migratoria por las políticas que se han tenido, muchas enraizadas en la xenofobia y la discriminación en Estados Unidos, y se han replicado a lo largo del continente americano esas mismas expresiones de xenofobia y de discriminación. Entonces, creo que lo primero es eso, ¿no? Entender que en sí mismo la migración no es un problema, sino es un derecho. Pero también entender que muchas de las personas que migran de manera irregular, es decir, sin documentación, no lo hacen porque quieran. La mayoría se ven forzadas a migrar por las situaciones de distintas violencias que viven, ¿no? Desde una violencia armada, violencia por parte del crimen organizado, la violencia que representa también la pobreza, ¿no? La violencia estructural, por violencia basada en género, que también viven muchas mujeres y personas trans y comunidad LGBT en sus países de origen. Entonces, creo que así como hay que garantizar y buscar formas para buscar formas para que migrar sea más fácil, que se abran las opciones, no solamente el asilo y el refugio deberían de ser condiciones para migrar de manera regular, facilitar quizá el obtener alguna visa, reducir los costos de estos trámites en países de origen para quienes necesiten buscar a lo mejor otras opciones de empleo, también hacer más accesibles y asequibles los trámites para obtener un trabajo. Muchas de las personas que hoy han incluso obtenido su calidad de refugiado en México, no pueden encontrar un buen empleo porque se han detenido en otro tipo de trámites, no se les otorgan las cartas que son necesarias para poder tener un empleo, los mismos empleadores aprovechan la situación de vulnerabilidad que tienen al tener una situación migratoria irregular, o al no tener una red de apoyo fuerte, entonces también les pagan menos dinero, les complican los trámites para poder también hacer lo propio ante migración para tener una carta, una residencia por razones laborales, etcétera. Entonces, creo que buscar hacer una política migratoria más accesible para que pueda haber otras opciones para migrar es también algo importante. Me sumo a la idea también de Raimundo de la desmilitarización de la política migratoria. Creo que eso es algo urgente. No tendría por qué estar al frente de una oficina que en teoría
es solo una oficina burocrática para poder brindar alojamiento durante 36 horas a las personas migrantes, un contraalmirante de la Marina, ¿no? Tendría que ser un funcionario público y se tendrían que tener las estancias migratorias simplemente para poder brindar información de cómo regularizar la situación migratoria en México. No tendría por qué exceder eso. Otra cosa que me parece que es importante es el cumplimiento de las cientos de recomendaciones que ya se han hecho hacia el Instituto Nacional de Migración y también hacia la Comar y hacia otras instituciones encargadas de migración, incluso hasta las policías estatales, municipales, la Guardia Nacional, porque creo que ya hay material, ya hay una legislación bastante garante, ya la Suprema Corte se ha pronunciado también en cuanto a la inconstitucionalidad de la detención migratoria. Cumplir lo que ya se ha dicho, creo que bastaría para mejorar las condiciones de la política migratoria. O sea, no tendremos que estar buscando el hilo negro, ¿no? Ya hay demasiadas cosas que están ahí y simplemente hay que cumplirlas, no hay más. Correcto, ¿para qué quebrarse, no, la cabeza buscando nuevas políticas públicas y cumpliendo con lo que ya se tiene establecido podría funcionar y avanzar, por supuesto, y capacitar al personal, como bien dices, que sean atendidos estos centros por las personas capacitadas, por las personas adecuadas, que tengan la información necesaria para atender este tipo de problemas como el que vimos hace unas semanas, lamentablemente. Se nos terminó el tiempo, de verdad les agradezco enormemente, quisiera nada más darles el espacio y la oportunidad si hay algo que quieras agregar. Sí, yo únicamente retomar lo que comentaba Elena en cuanto a la xenofobia. Me preocupa mucho cómo se ha generalizado, fomentado esa xenofobia y normalizado, que además a la que se adhiere además elementos de racismo, de homofobia, de machismo, que vulneran cotidianamente a las y los migrantes. Es muy preocupante y creo que exige políticas públicas, campañas que rehumanicen a la migración, que entendamos que estamos hablando de personas, de seres humanos, no de mercancías, no de cosas. Igualmente, muy brevemente, Gaby, si me lo permites, me preocupa mucho, también lo comentaba Enrique, en cuanto a los migrantes mexicanos que retornan a nuestro país o que son enviados a México como tercer país, entre comillas, seguro, porque también son víctimas cotidianas de la violencia de los cárteles, del crimen organizado. En Zacatecas lo vemos frecuentemente en las carreteras, están claramente identificados. Cuando vienen a Estados Unidos son víctimas constantes de extorsiones, de robos, etcétera, etcétera, de vejaciones, por supuesto. Y para concluir, la tragedia en Juárez, pues, claramente una tragedia humana de grandes proporciones, es un crimen de Estado, hay que decirlo con todas sus letras, un crimen de Estado que exige que haya responsables políticos, en este caso el secretario de Gobernación y el titular de Migración, que hoy ya no deberían estar en sus cargos si este país fue una democracia normal o como debería serlo en cualquier república donde el actuar público tiene consecuencias. Ahí la dejaría, Gaby. Garduño debería renunciar solito. Él ya no debería estar ahí. Habría necesidad de correrlo solito. No, y debería estar bajo una investigación, además, claro, por su responsabilidad política y operativa. Lo que pasó costó 40 vidas humanas. A mí no me cabe en la cabeza que siga en el cargo o que pueda dormir por las noches. Pero bueno, ahí la dejaría por lo pronto. Qué bueno que hablamos del tema y invitar a Gaby para hacer un programa pronto sobre migrantes mexicanos, por supuesto, que regresan a su país y son víctimas de la violencia. Así es, un gran tema que también tendríamos que desarrollar en un programa completo, por supuesto, dedicarlo así. Y bueno, pues entre tanto, María Elena, también me gustaría saber si tienes algo más que agregar. Sí, me gustaría agregar dos cosas. Muchas gracias, Gaby, por la oportunidad. Mira, creo que también hace falta, ante el cambio de perfiles migratorios y el aumento de flujos de niñas, niños, adolescentes acompañados y no acompañados, empezar a formar especialistas para atenderles. Creo que no hay todavía suficientes profesionales que desde la psicología, desde el trabajo social, desde la medicina, puedan atender a las niñas y niños adolescentes que se ven obligados a migrar de manera irregular y de manera forzada, y que lo vivido en los trayectos va comprometiendo su salud física y emocional y por lo tanto también su futuro. Creo que formar a profesionales capaces de ayudar a estas niñas y niños para poder
pues resignificar esta experiencia en tanto empezamos a cambiar las políticas migratorias es también algo urgente, ¿no? No comprometer también el futuro de todas estas niñas y niños que pues van a crecer después de vivir situaciones indescriptibles sin haber tenido acceso a servicios que les permitan reparar los daños. Por otra parte, también me parece menester empezar a crear la tierra prometida en nuestra propia tierra, es decir, cómo atendemos las causas estructurales de la migración forzada para que ya no sean cientos y miles de personas las que se ven obligadas a abandonar su tierra, a abandonar a sus familias, a abandonar a sus comunidades, a sus amigos, en busca de un mejor futuro o por lo menos de condiciones mínimas de existencia. Creo que es también muy importante atender el tema del desplazamiento interno y crear condiciones que hagan viable la vida y el futuro de las comunidades en nuestra propia tierra, sin necesidad de estar mandando a tantas personas como mano de obra a países, no solamente Estados Unidos, sino creo que es también un fenómeno internacional, ¿no? Vemos lo mismo en Europa y vemos también lo mismo que está pasando en Centroamérica hacia algunos otros polos de desarrollo. Entonces, bueno, pues gracias y gracias también por la oportunidad de compartir. Espero que podamos ahondar en este tema pronto. Yo espero y estoy segura de que así va a ser y también espero verte, por supuesto, en ese programa para continuar hablando de estos temas tan importantes. Te agradezco muchísimo tu extraordinaria participación. Has abonado mucho, por supuesto, a disipar dudas que yo sé que allá, quien nos ve, tenían. Por supuesto, quedan otras tantas porque un tema nos lleva a otro y es donde decimos, necesitamos más programas, producción, para seguir hablando de temas muy puntuales que se tienen que atender. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas estado también aquí con nosotros. Gracias, Gaby. Igual Elena, Enrique, al auditorio y al PRD por seguir visibilizando esos temas que hay que hablarlos y hablarlos sin censura. Así es, María Elena. Muchas gracias. Gracias a ti por haber estado. Gracias a ustedes que nos ven, que transmiten y comparten este programa, pues que es de ustedes. Yo soy Gabriela Juárez. Siempre es un placer para mí estar aquí, aprender de ellos, de ellas, pero también de ustedes, porque no crean, leo sus comentarios y también de ahí me traigo preguntas para acá y las llevo para allá, pero aprendo y me da mucho gusto hacerlo y estar con todas y todos ustedes. Nos vemos en el próximo programa.